Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos Hola, aqui. ¿cómo están? Una vez más estamos aquí para hablar sobre el alimento diario. Tutorial del alimento diario. Nosotros esperamos que usted renueve su disfrute de la palabra que el Señor nos ha hablado en estos últimos días. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el alimento diario. El título de esta semana es Cristo es todo en todos en el nuevo hombre. Estamos en el alimento diario de la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. El título del alimento diario de este volumen es Una vida con Dios, de la autoría del hermano Pedro Don. En esta semana nosotros comenzamos hablando sobre la promesa del Padre al Hijo. Entonces, es muy claro en la Biblia que Dios escogió al Hijo Jesucristo para ser el punto de conexión entre el hombre y Dios. Pero nosotros también vemos que habiendo la intención por parte del enemigo de Dios, Lucifer, Satanás, el acusador, del que Él sea el intermediario, que Él sea el mediador entre el hombre y Dios, entre el creador y la criatura. Y esto no sucedió. Y esta revelación que nosotros tenemos, que este fue uno de los motivos de la rebelión de Lucifer. Esto es muy impresionante porque él era orgulloso, él era perfecto, él era entre aquellos seres creados por Dios, el mejor de todos que se destacaba. Pero Dios no escogió a Lucifer, Dios escogió a su hijo. Entonces, esto está en el libro de Salmos, en el capítulo 2, que dice, hasta el versículo 8, por ejemplo, pídeme y yo te daré, que es el versículo de la lectura con oración, pídeme y yo te daré las naciones por herencia y las extremidades de la tierra por tu posesión. Entonces aquí está hablando sobre su hijo, que el hijo pidiese, todo sería de él, el gobierno sería de Cristo, y fue exactamente esto que sucedió. Y aquí hay una lectura muy clara del problema de la desconexión, el grave problema de la desconexión. Entonces, después de la desconexión de Lucifer de Satanás, él consiguió corromper a Eva por medio de Eva. Lanzó dudas en cuanto a la palabra de Dios, de que Dios había hablado con ella, y esto generó, después de que ella comió del fruto que no tenía que comer, la desconexión. La desconexión entró un vacío en el hombre, fue engendrado un vacío dentro del hombre. Entonces el hombre debería haber tenido como contenido la realidad a Dios, pero por causa de la desobediencia, de la desconexión, un vacío profundo alcanzó al hombre, que pasó a vivir en el mundo de vanidad, mentiras y tinieblas, y el pecado por tanto prevaleció, entró engendrando muerte en el corazón del hombre. Entonces, esta es la triste historia de la humanidad. Y con la rebelión, Lucifer se tornó el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo y trae por medio del pecado, él esclaviza a las personas, lleva a ella todo tipo de angustia y sufrición. Esto fue lo que sucedió en la rebelión. Por otro lado, Cristo fue escogido por el Padre. Entonces, en aquel día de la resurrección, este es mi Hijo amado. Ustedes recuerdan que Dios tiene placer. Él habla abiertamente que Él se complace en el Hijo. Hay muchos versículos que hablan esto. Él fue glorificado, entronizado, está a la diestra del Padre. Él es el mediador entre los hombres y Dios. Él es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces hoy nosotros tenemos libre acceso al Padre por medio de nuestro Señor. Gracias a Dios. Salmo 110.3 es un salmo que nosotros hemos visto mucho. Otro tesoro aquí que el Señor nos revela a nosotros. En la versión King James habla que Dios, Él está aquí cumpliendo la promesa hecha al Hijo. Entonces el versículo dice, tu pueblo se presentará en el día de la convocación generoso. Este pueblo está relacionado a la iglesia, pero no la iglesia como un todo, sino la iglesia que está relatada en Apocalipsis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia que tiene un corazón que agrada a Dios, que tiene poca fuerza. Nosotros vamos a ver más adelante esto, es simple, obediente a la palabra, lucha por el reino, está interesado en el reino. Entonces este pueblo que se presenta generoso es la iglesia. Nosotros hoy tenemos que presentarnos de manera voluntaria y generosa, consagrando nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra vida al Señor. En los montes santos, más numeroso que gota de rocío, en el seno de la aurora, tú tendrás tu ejército de jóvenes santos. Entonces, este ejército también
Nosotros hemos visto claramente jóvenes, adolescentes, hasta un niños presentándose de manera muy simple, muy fieles al Señor, formando un gran ejército en estos tiempos finales. Entonces nosotros creemos aquí que el Señor está cumpliendo esta promesa que fue hecha en Salmos, relatada aquí en Salmos, Salmo 110, versículo 3. Gracias al Señor que nosotros podemos hacer parte de este ejército, nosotros podemos presentarnos generosamente en el día de la convocación que está próximo, que nosotros hablamos de la aurora. Pocos ven, pocos perciben. Cuando la aurora está llegando, entonces nosotros sentimos que ella está llegando y nosotros debemos presentarnos. El día martes habla de ser sensible a trabajar del Espíritu. Esto es muy importante, especialmente en los liderazgos, porque el Espíritu es dinámico, Él se mueve, Él tiene como finalidad, Él está allí como instrumento de Dios para realizar lo que Dios necesita en la tierra. Entonces, nosotros vemos aquí que si el Espíritu sigue determinada dirección, necesitamos seguir y efectuar lo que Él quiere. 1 Corintios 12, la manifestación del Espíritu es concedida a cada una con un fin provechoso. Entonces, Él siempre tiene un sentido, algo provechoso. Y el Espíritu en los últimos años, en medio nuestro, ha tenido libertad gracias al Señor. Y usted ve tantas cosas que el Señor nos dio, que revolucionaron nuestra vida de la iglesia, trajeron alegría, vigor, casa de adolescentes, el propio CEPEP, que es el Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. El Señor ha revitalizado nuestro CEPEP, aquella vida de la iglesia tradicional que muchos de nosotros llevábamos, religiosa. El Señor también ha traído bastante alegría, productiva, una Biblia productiva, como nosotros queremos que el Señor quiere. Y varias frentes del Evangelio, varias misiones por todo el globo, continente africano, Oceanía, en fin, diversas países que el Señor también ha alcanzado. Por eso, aquí habla en Colosenses 4:3, suplicad también por nosotros, Pablo hablando esto junto con sus cooperadores, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Cristo, por el cual también estoy en cadenas. La importancia entonces de que nosotros percibamos lo que el Señor está haciendo, el Señor, y seguir la dirección del Espíritu. En el día miércoles hay un trecho aquí, una parte que comienza a hablar de Isaías 42, capítulo 42. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús, como vino aquí en la tierra, la Biblia relata en diversas porciones. Él no vino, Él vino como una persona mansa, humilde, simple. Hasta aún en Isaías 53:7 dice que como oveja muda delante de sus trasquiladores no abrió la boca. Entonces Él pasó diversos tipos de sufrimientos, pero siempre de una manera simple, humilde. Y esta humillación, inclusive esta obediencia incondicional a Dios, a la voluntad de Dios, es que hizo con que Dios pudiese aprobar la obra de nuestro Señor Jesucristo y exaltarlo, colocarlo sobre todo principado y potestades. Entonces esto avergonzó al enemigo y el enemigo se enfureció porque el Señor vino como siervo y fue fiel, obediente y consiguió atender a todos los requisitos de Dios. En el versículo de Isaías 42:1, aquí es muy importante que ustedes lean estos versículos de Isaías 42, la lectura de ustedes. En el versículo 1 dice, he aquí mi siervo. Entonces usted ve, comienza mostrando la persona del Señor como siervo, en quien mi alma se complace. Puse sobre él mi espíritu y él promulgará, él traerá justicia a las naciones. Entonces aquí Dios está diciendo que Dios tiene un alma, una alegría y placer en Jesucristo y no en Lucifer, porque ciertamente trae más óleo aún el enemigo de Dios en relación al Señor Jesús. Y promulgar el derecho, traerá justicia, es traer la verdad. Ustedes recuerdan que el Señor, pero Cristo, por medio del Señor Jesús, nosotros tenemos la verdad, la realidad, la esencia de Dios, la persona de Dios, todo lo que Él es. También habla que el Señor en su primer venida, Él no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto está en Isaías 42:2. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare.
por medio de la verdad traerá justicia. Esto está en el versículo 3. Entonces nosotros éramos como esta caña quebrada, nosotros estábamos pábilo que estaba humeando, sin utilidad, inútiles, frágiles. El Señor no vino para destruirnos, sino para restaurarnos, sacarnos de toda muerte y darnos vidas. Entonces este es el propósito del Señor. Él consiguió esto con su muerte y resurrección. Ahí hay otros versículos aquí. Versículo 5, por ejemplo, nos muestra que la tierra debe ser productiva, la tierra es donde Dios ejecuta su voluntad y nosotros también debemos producir para el Señor. Nuestra vida cristiana es una vida que produce algo para el Señor, algo que proviene de la vida que está dentro de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos producir frutos. Esta es la expectativa de Dios cuando Él nos salvó también. También habla que es Él que va aliento de vida para el pueblo que está en la tierra, el espíritu que anda, los que andan en ella. La importancia del espíritu, del aliento de vida, el Neshama, que también tiene, ustedes pueden ver este término en Génesis 2:7, el espíritu que está dentro del hombre, por medio de él que nosotros debemos servir al Señor, vivir por medio del espíritu y por medio de él nosotros producimos. No son obras carnales, no son frutos de nuestra carne, son frutos del espíritu. El versículo 42, capítulo 42, 6 al 7, habla que Dios vino para abrir los ojos al ciego y sacar de las cárceles a los que estaban en las tinieblas y a los cautivos de las prisiones. Si usted no está pudiendo ver el propósito de Dios en su vida, se siente cautivo por pensamientos, por problemas, por pecados. Inclusive esta semana habla sobre un poco más adelante, y de la cárcel. Está encarcelado, no tiene libertad, está angustiado. El Señor vino para salvarte. Entonces usted puede confiar en Él, clamar a Él, que este es el propósito por el cual el Señor vino aquí en la tierra también. Uno de los propósitos relativos al Señor, a su vida. Esta es una misión que también nosotros tenemos, de llevar a otros evangelios, estas nuevas a otros, para que ellos también sean libertados. También el de versículo 10 dice, cantar al Señor un cántico nuevo y su loor hasta las extremidades de la tierra. Entonces, gracias al Señor porque hemos tenido varios cánticos nuevos. A medida que la palabra profética avanza, más revelaciones tenemos, más tesoros escondidos son descubiertos por medio de la palabra. También tenemos una alabanza nueva. Nuestra alabanza no es antigua, tradicional, sino que se renueva. Cada que en los diversos himnos que a lo largo de la historia del cristianismo son muy preciosos, pero también nosotros avanzamos cantando algo nuevo al Señor por causa de la palabra actual. Ahí hay un gran cambio. Entonces el Señor vino de esta manera, siervo humilde, simple, sufrió, pasó por todos aquellos 3 años y medio de su ministerio, tantas dificultades, tantas intemperies, pero el Señor murió, resucitó y en su segunda venida o al final de los tiempos, como nosotros vemos aquí, Él saldrá como valiente. Entonces, el Señor va a tener algún momento en que nosotros creemos que este momento ya llegó, en que la ira del Señor va a comenzar a ser despertada contra su enemigo, contra aquellos que practican la iniquidad, y Él saldrá como valiente, despertará como hombre de guerra, despertará, gritará, voceará y se esforzará sobre sus enemigos. Esto está en Isaías 42, versículo 13. Que inclusive tenemos un grito de guerra basado en este versículo. Entonces, el Señor ya está contando con su ejército de jóvenes santos y Él ya comenzó a gritar. Es lo que nosotros vemos también en el día jueves. Aquí hay una correlación entre Apocalipsis 12 y Isaías 42. Entonces, ¿cuál es esta relación? Isaías 42, esta parte que yo terminé de hablar ahora, de gritar, de mostrar su fuerza como valiente, fue hecha una relación con Apocalipsis 12. Entonces, el 42, el versículo 13 y el versículo 14, el 14, voy a leer Isaías 42, 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido
Daré voces como la que está de parte, asolaré y devoraré juntamente. Entonces esta cuestión de grito parece algo que estaba reprimido, que el Señor está esperando el momento para mostrar toda su fuerza, todo su poder. Y aquí está relacionado al grito. Estuvo en silencio, pero ahora daré gritos como la que está en parto. Y nosotros vemos en Apocalipsis 12 una mujer que está a punto de dar luz. Esta mujer va a dar luz al hijo varón, que son los vencedores, que van a regir todas las naciones. Por eso ella va a dar grito. Una mujer que está allí con dolores de parto, ella grita sin ningún recelo. ¿Por qué? Porque ella está para dar a luz un hijo. Entonces nosotros vemos esta relación de Isaías 42, 13, 14 con Apocalipsis 12. Esta mujer que representa a la iglesia engendrando al hijo varón. Y después nosotros muestra un poco todo lo que el Señor está haciendo en medio de su iglesia, la resistencia del enemigo de Dios, la obra que Dios ha realizado en medio nuestro, por intermedio nuestro, especialmente en las calles, en las personas, por medio de la literatura que nosotros presentamos. Pero todo esto el Señor nos ha dado victoria a nosotros. El Señor ha mostrado que este es el camino que Él nos ha dado victoria, quitando todos los obstáculos para que la iglesia avance. Y la segunda parte de este día nos muestra que esas experiencias de victoria, ellas solo suceden con quien vive en la esfera celestial. Entonces, aquí entran un poco ya en Colosenses, que es el objeto de esta semana, de este libro. Nosotros estamos estudiando Colosenses, entonces habla un poco de buscar las cosas de arriba, de nosotros pensar en las cosas de arriba también, y una manera de que nosotros mantengamos nuestra mente saludable en las cosas celestiales es por medio de la inmersión en la palabra. Entonces nosotros sumergimos en la palabra habita ricamente en nosotros para que nuestra mente, nuestra alma esté siempre permeada en la palabra del Señor. Esto nos ha ayudado mucho, ha hecho toda la diferencia en medio nuestro, trayendo cambios, trayendo transformaciones. Y miren qué trecho rico. Al sumergir en la palabra profética, colocamos nuestra mente en el Espíritu y el Señor nos mantiene en la esfera de lo alto todo el día. Aquí está el secreto. Cómo nosotros podemos permanecer en el Espíritu, cómo nosotros podemos conseguir colocar nuestra mente en las cosas de arriba. Nosotros necesitamos siempre estar inmersos en la palabra del Señor, respirar la palabra del Señor. Y ahí, al final del día jueves, entramos propiamente en aquellos versículos que están propuestos aquí de Colosenses de esta semana. Son los versículos de Colosenses 3, 5 al 11. Yo voy a leer rápidamente aquí para que nosotros podamos comenzar a hablar un poco sobre Colosenses 5 al 11. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Entonces, esta primera clase, vamos a llamar así, esta primera mención que el apóstol Pablo hace aquí acerca de las cuestiones relacionadas al viejo hombre, ellas tienen un aspecto de impurezas, ellas están hablando de tornados, ofensas contra el cuerpo. Si esta es la naturaleza terrenal, si ella nos domina, es muy difícil salir de lo que el hermano Pedro llama del círculo vicioso de las cosas terribles del pecado. Entonces usted va, peca, pide perdón, pero aquello continúa, es un círculo vicioso, no consigue libertarse. ¿Cómo libertarse? Es especialmente aquellas que yo relaté, que habla con relación a ofensas a la santidad de nuestro cuerpo. El primer nivel son estas cosas groseras. Solo conseguimos libertarnos de esto por medio de la cruz. No puede ser un comportamiento muy bueno, la manera religiosa tradicional, sino que la cruz es la solución. Entonces necesitamos de la cruz. Vamos a hablar un poco más de esto en la práctica, cómo conseguimos aplicar la cruz. Del punto de vista
La cruz, en la cruz, el mundo fue crucificado, todo fue crucificado. El mundo, que en Gálatas 6:14, yo voy a leerles a ustedes, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Nosotros podemos orar este versículo, proclamar este versículo, es muy rico. Entonces el mundo aquí es el cosmos, que incluye no solo el pecado, la carne, sino todas las cosas terrenales, los bienes, riquezas, el confort que disfrutamos, los placeres, todo esto ya está crucificado gracias al Señor. Entonces vamos a continuar un poco más en cómo nosotros podemos tener la liberación, cómo nosotros no vivir en la práctica, en las cuestiones que vimos aquí, que vienen del pecado, las cuestiones groseras, relacionadas a la naturaleza terrenal. ¿Cómo está relacionado esto al vacío de la desconexión? Usted puede ver que aquí, que el daño que Satanás hizo en la humanidad. Bueno, él queda aquí, nos muestra aquí que hay una estrategia de Satanás que es lanzar carnadas en todo momento, aprovechando de este vacío, de esta carencia que nosotros tenemos, que el hombre tiene. Y él atrae a la humanidad por la codicia. Él ofrece diversas cuestiones, cultura, educación, riqueza, placeres del pecado, dinero. Pero nada llena este vacío, nada satisface al hombre. El rey Salomón dijo esto, tuvo todo, pero al final se sintió vacío, nada lo llenó. Entonces todo esto hace parte del engaño de Satanás, que él esclaviza a todo el mundo, al hombre. El hombre no consigue ver otra alternativa. La única alternativa es Dios, la única alternativa es la cruz. Como él no ve alternativas, se entrega todo eso que Satanás le ofrece, inclusive pecados más groseros, prostitución, este deseo maligno, deseo por lo prohibido y avaricia, que yo leí en el versículo 5. El Señor aquí sobre las riquezas, nosotros vemos del Dios Mamón, el Dios de las riquezas es un ídolo que esclaviza a las personas también. La cuestión de la inmoralidad sexual, que hay varios de estos pecados aquí. En griego es porneia, es pecar contra el propio cuerpo. Pablo habla de huir de la impureza porque era un pecado contra el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, es extremadamente serio, especialmente los jóvenes adolescentes están muy sujetos o muy atacados en relación a esto, porque el enemigo de Dios quiere destruir al cuerpo para tornarse inútil a Dios. Entonces, aquí alrededor el hermano Pedro vuelve a la avaricia y codicia. Habla que son carnadas para seducir al hombre. La codicia es el deseo ardiente de poseer o conseguir cosas. Ustedes recuerdan a Caín codiciando ser aceptado por Dios, envidiando a Abel, y lo que sucedió, la muerte de Abel. Y después también la avaricia, el deseo de retener a cualquier costo aquello que yo tengo. Yo poseo las cosas y no quiero dejarlas. Y aquí hay idolatría detrás de esto. El hombre pasó a hacer sacrificios a ídolos para obtener beneficios personales. Dios no es un Dios para que nosotros tengamos solo beneficios personales de Él. Él no es nuestro ídolo para obtener algo que necesitamos. Todo esto tiene que ir a la cruz. Nosotros no estamos sujetos al pecado. Entonces, para que nosotros apliquemos la cruz, este hecho que ya sucedió, vivir en la esfera de la resurrección, lo que nosotros vemos sobre el énfasis que el Señor nos ha dado hoy es la inmersión en la palabra. Nos ayuda mucho en relación a esto, porque ella nos lleva a esta esfera de la resurrección que ya hablamos. Nos quita de las cuestiones terrenales. Después también, sábado, continuando aquí, vamos a llamar del segundo grupo de pecados que aparecen aquí, el segundo nivel. Están más relacionados a nuestras relaciones. Versículo 8 del capítulo 3 de Colosenses. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se renueva hasta el conocimiento pleno. Entonces, aquí nosotros tenemos un grupo de pecados también que están
atacan especialmente la relación. La desconexión trajo un problema también en la relación del hombre con el hombre. Entonces tenemos dificultad en relacionarnos por causa del pecado. Aquí hay una explicación. La cuestión de nosotros pensamos solo en nuestros propios intereses, ofendemos a los otros, hablamos mal de los otros, un lenguaje obsceno en nuestro hablar, malas palabras, etc. Todo esto son cuestiones propias del viejo hombre, de las cosas terrenales. El secreto, de nuevo, habló de la cruz. Pablo utiliza el término despojaos. Entonces, desvestirse, deshacerse, no se puede mejorar el comportamiento. Es un cambio por causa de autoayuda. No, nosotros necesitamos desvestirnos, quitar, siempre dejando todas las cuestiones, todo este viejo hombre en la cruz para vivir en novedad de vida. Y en el domingo, ahí nosotros vemos el versículo 10 y el 11. Voy a releer el versículo 10. Y revestíos del nuevo hombre. Del punto negativo es desvestirnos del viejo hombre, y del punto positivo es revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Entonces este nuevo hombre es Cristo. Él engendró este nuevo hombre. Él en la cruz, Él rompió, Él terminó con toda la separación, toda la diferencia que había entre los judíos y griegos. Él, aquí el versículo dice, según la imagen del que lo creó, el versículo 10. Entonces, Cristo es la imagen de Dios. Dios es invisible, pero Cristo trae todo lo que Dios es, toda la realidad. Ustedes recuerdan del vacío. Este vacío, Él puede ser llenado por medio de Cristo, trayendo todo lo que Dios es a nuestro interior, a nuestro espíritu, inundando nuestra alma y cuerpo. Entonces aquí el ejemplo del sol. El sol es inalcanzable. Yo no puedo llegar cerca de él, pero por medio de Cristo yo disfruto todo lo que el sol es, como esos rayos solares, llegando la luz y el calor por medio de Cristo. Entonces, este es un óptimo ejemplo. La esencia, la estampa de Dios, ella viene hasta nosotros por medio de nuestro Señor. Esto trae realidad y Él graba en nuestro corazón. Por eso la inmersión en la palabra, más Cristo, más realidad de Dios, más esencia de Dios. Entonces, este es un regalo que el Señor nos ha dado, que nos ayuda mucho. Y el nuevo hombre no es diferente. Entonces, no es individual, es colectiva la iglesia, todo el ministerio, todo lo que Dios entregó a sus siervos es con mira a este nuevo hombre. También es interesante el término nuevo aquí. Tiene lo que el hermano Pedro nos ayuda con dos explicaciones. En el nuevo hombre, en el texto original, Colosenses 3:10, es neos el término. Y el nuevo hombre, en Efesios 4:29, es kainos. ¿Qué significa? Neos significa nuevo en edad, reciente. Kainos significa nuevo en naturaleza, calidad y forma. Entonces, el nuevo hombre es tanto nuevo, fresco, en cuestión de edad, nunca envejece, pero también en naturaleza, cualidad y forma, gracias al Señor. Entonces, esta es una parte más importante aquí del domingo. Nosotros vivimos por el nuevo hombre, dejar de lado toda división, todo lo que es de la carne, todo lo que es del viejo hombre, hacerlo morir y llenar este vacío con Cristo. Ahí no hay más ninguna diferencia entre todos nosotros, aunque muchas personalidades, aunque seamos diferentes, pero en Cristo estamos unidos unos a los otros, formando este tejido maravilloso que hemos hecho. Gracias al Señor, espero que en esta semana usted consiga entrar bastante en esta lectura, profundizarse y hacer que esta palabra sea cada vez más grabada en su interior. El Señor le bendiga a usted.